Señores y señores, bienvenidos al Buenas desarrollo de la noches, presente Licen. clase. Yamilet, bienvenida, un gusto saludarle. Señores y señores, un gusto poderles saludar una vez más, dándoles la bienvenida a cada uno de ustedes al desarrollo de la presente clase. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes al área de ciencias sociales, ya en esta última etapa, esta es la última clase prácticamente que nosotros tenemos dentro de este proceso educativo. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias sociales, en la unidad número 5, Ecuador, Democracia y Derechos Humanos, correspondientes al tema número 4, que es la diversidad cultural ecuatoriana, los derechos culturales, el desafío de la interculturalidad en el Ecuador. Esos son los temas que nosotros vamos a desarrollar en la presente clase. Recuerden que ustedes tienen aquí el tipo de tarea, el objetivo de tarea, y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer para la presente clase? Dice lo siguiente, contesta las siguientes preguntas. La primera, identifica 4 casos de discriminación que ha sentido, visto o escuchado. La siguiente dice, defina los términos racismo, machismo, xenofobia en forma escrita. Tienen que poner la conceptualización de cada uno de ellos. La siguiente dice, piensen en soluciones prácticas frente al problema de la discriminación que se puedan aplicar dentro de la clase, dentro de la escuela, del barrio e incluso dentro de sus propias familias. Y por último dice, mediante un esquema que vamos a ver a continuación, explique para qué sirve la comunicación. Aquí tenemos la comunicación y ustedes tienen que ir poniendo, similar a esto, tienen que ir dibujando en su hoja de trabajo y tienen que ir poniendo, completando qué es o qué exactamente para qué sirve la comunicación. Ustedes tienen que ponerle el rol que cumple lo que sirve la comunicación. Entonces, esas son las actividades. Regálenme solo un momentito. Entonces, ahora, una vez que ustedes culminen eso, recuerden que todas las actividades que ustedes van a desarrollar son 100% escritas. Para ello, ustedes tienen que desarrollar en la parte superior de su hoja el rotulado de la misma, donde tienen que cumplir todos los datos que se les solicita y a continuación, obviamente, ustedes van a desarrollar su tarea, como lo han venido desarrollando. Recuerden adicionalmente que tienen que revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos ya en unidad número 5 con el tema diversidad cultural ecuatoriana, los derechos culturales, desafíos de la interculturalidad en el Ecuador, correspondientes a la semana 4 del 15 de enero del 2024. Esa tarea permite entregas desde el 15 de enero, la fecha límite de entrega es el 31 de enero y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de febrero del 2024. Esas son las actividades en cuanto al desarrollo de la presente actividad, el desarrollo de todas estas, esta última actividad, esta última tarea que ustedes tienen dentro de este proceso educativo. Estamos ya en la parte final
de estas actividades. Recuerden que al final de todo esto, ustedes tienen que rendir una prueba evaluatoria final en relación a la unidad número 5 y también tienen que ya orientarse al desarrollo del examen final de todo este proceso educativo. Así es que por favor les deseo suerte en el desarrollo de las actividades que ustedes tienen pendientes todavía que cumplir durante esta última etapa de actividades que ustedes tienen dentro de este nivel educativo. Iniciamos, una vez explicado cómo tienen que desarrollar esta actividad, esta tarea, iniciamos con el contenido del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Y vamos a hablar sobre la diversidad cultural ecuatoriana. Mucho nosotros hemos escuchado sobre la diversidad cultural, pero ¿qué será la diversidad cultural? Cuando hablamos de diversidad, hablamos de muchas posibilidades, de una gama amplia de posibilidades que pueden existir, obviamente relacionados a qué? Relacionados a la cultura, especialmente dentro de una región, la cultura ecuatoriana. Y hemos visto que nuestro país, mucho, como muchos otros, reúne dentro de su territorio diversidad de culturas y expresiones. Este hecho, sin embargo, ha sido ocultado a lo largo de la historia, que nos ha mostrado una imagen de un país sin diferencias regionales, étnicas o culturales. Los pueblos indígenas y negros, las mujeres y otros grupos de la sociedad no aparecen en los libros de la historia, más bien dedicados a exaltar los actos heroicos de unos pocos personajes masculinos y dentro de la estructura de los criollos que nosotros hemos visto a lo largo de todo nuestro proceso de liberación de los españoles, nuestra historia como país. La educación estimula muy poco el diálogo entre culturas y el reconocimiento de las diferencias. Por ello persiste aún la desigualdad cultural. Los grupos indígenas y negros no son debidamente apreciados, por el contrario, se los representa como atrasados o en desventaja en relación con la mayoría de la sociedad. Todavía perduran conductas y prácticas de discriminación y machismo contra las mujeres. Las mujeres no son, obviamente, y las mujeres no tienen un nivel jerárquico igual que los hombres. Hasta la actualidad se les considera inferiores. En estas últimas décadas se ha desarrollado la conciencia de nuestra diversidad cultural y la necesidad de construir la interculturalidad. La interculturalidad parte de la constatación de que somos un país multicultural, eso quiere decir con muchas culturas, pero eso no es suficiente. Hay que reconocer derechos a los grupos sociales diversos, sobre todo a los grupos excluidos, y también dar un paso adelante al integrar esas diversidades en una unidad intercultural. No debemos solo respetarnos mutuamente, sino construir un espacio común. En relación al reconocimiento de los derechos indígenas, este es uno de los aspectos fundamentales que en la actualidad ha cobrado mayor fuerza como uno de los grupos bastante relegados dentro de la sociedad. Esto se ha logrado gracias a la lucha de los indígenas. El Estado ecuatoriano ha reconocido los derechos de las culturas que habitan un país. Un ejemplo de ello es la educación intercultural bilingüe, que garantiza que los indígenas tengan acceso a la educación en su propio idioma y que éste, a su vez, sea enseñado y promovido entre los sectores que habitan el castellano, así como el reconocimiento de la legitimidad de los conocimientos indígenas y también de su promoción. ¿Qué quiere decir con esta última determinación? Hablamos de un reconocimiento de la legitimidad de los conocimientos, todos los conocimientos ancestrales en cuanto a medicina, en cuanto a determinados ritos, eso tiene que estar reconocido dentro de la legislación ecuatoriana y obviamente promocionado por las diferentes divisiones o estamentos del Estado. En cuanto a la interculturalidad y unidad nacional, queda mucho por recorrer aún en el camino hacia una sociedad intercultural.
el reconocimiento de la diversidad cultural, así como el fenómeno del diálogo y el aprendizaje en equilibrio con la búsqueda de la unidad nacional, debe ir de la mano con la búsqueda de la equidad, la justicia social y una nueva forma de distribuir la riqueza entre todos los ecuatorianos, especialmente entre los más pobres. Para ello debemos tomar conciencia de las grandes diferencias económicas y sociales de nuestros pueblos, emprender la lucha contra un sistema económico que propaga la pobreza y concentración de la riqueza en manos de unos pocos y fortalecer relaciones a nivel internacional con aquellos países latinoamericanos y del tercer mundo que enfrentan situaciones de desigualdad similares a la de nuestra región o a la de nuestra nación. De este modo, tanto los grupos mestizos como los indígenas pueden intercambiar el aprendizaje de sus saberes y conocimientos. Esta experiencia ha servido para que otros grupos reivindiquen sus derechos y reclamen reconocimientos por parte del Estado. Entonces, aquí nosotros podemos ver, y el Estado ecuatoriano, obviamente, dentro de su legislación, dentro de nuestra ley fundamental, que es la Constitución del Ecuador, ha establecido determinados derechos, especialmente hacia los grupos campesinos, hacia los grupos indígenas, los cuales obviamente se ven protegidos a través de esta legislación que promueve su participación activa en cuanto a sus saberes, en cuanto a cultura, en cuanto a decisiones, participación y otros aspectos fundamentales que nosotros tenemos dentro de nuestra sociedad. En cuanto a los derechos culturales, en los últimos años nuestro país ha hecho importantes avances en el reconocimiento de la diversidad cultural. Actualmente, la Constitución garantiza los derechos de los pueblos indígenas, afroamericanos y montubios y reconoce además los derechos culturales, tanto religiosos, lingüísticos, artísticos, judiciales, territoriales, sexuales y demás, de grupos como los adolescentes, mujeres, jóvenes, agrupaciones y personas con discapacidad. Entonces, prácticamente nuestra Constitución respeta la orientación religiosa, obviamente la parte lingüística, el idioma, está reconocido como uno de los idiomas oficiales dentro de nuestro estado. La parte artística, la parte cultural, la parte gastronómica está constituido dentro de lo artístico, las judiciales, y ya saben que hay la justicia indígena, los territoriales, los territorios que están dentro de los pueblos, de los territorios ancestrales, los sexuales y demás estructuras que establece nuestra Constitución y que reconoce nuestra institución. Para que los derechos culturales consagrados en nuestra Carta Magna o nuestra Constitución se cumplan, debemos promover el respeto a las manifestaciones culturales de los demás, procurar enfrentarlas, aprender de ellas y reconocerlas en igualdad de condiciones. A este reconocimiento se conoce como el diálogo intercultural, que tienen qué significa el diálogo intercultural. El diálogo intercultural supone o presupone entender que, así como nuestras manifestaciones culturales deben ser reconocidas y respetadas por los demás, tenemos la obligación de hacer lo mismo con las expresiones culturales de otros. Eso quiere decir, nosotros tenemos que respetar las costumbres, las tradiciones, todos los aspectos de las otras agrupaciones sociales que puedan existir dentro de nuestro territorio. Esto contribuye al fenómeno de la democracia y a la participación en igualdad de condiciones. Al reconocer la diversidad cultural de los demás, desarrollamos mejor nuestra propia identidad. El Ecuador debe constituirse en una sociedad más democrática y justa por medio del equilibrio entre la diversidad y la unidad nacional. Todas las culturas que habitan nuestro país tienen la tarea de buscar la integración, el desarrollo y la unidad nacional, el reconocimiento de los derechos culturales y de los grupos que habitan el Ecuador. No debe realizarse en desmedro y perjuicio de los demás. Eso quiere decir que todos
Todos tenemos el mismo nivel de participación, tenemos el mismo nivel de organización y obviamente estamos reconocidos en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución. Esa es la ley suprema. Sobre la Constitución no existe otra ley, otra legislación que pueda estar sobre las decisiones establecidas en nuestra Constitución. En cuanto a los desafíos de la interculturalidad en el Ecuador, a pesar de los avances del Ecuador en relación con el diálogo intercultural, queda todavía mucho por hacer para que las conquistas obtenidas por indígenas, negros y otros se consoliden totalmente. El camino hacia un país intercultural involucra, además de cambios en la Constitución, profundas transformaciones en las estructuras sociales de nuestro país. Se deben renovar las leyes y realizar cambios en las instituciones, entre ellas el sistema educativo, que es fundamental, es la base del desarrollo de toda sociedad, que permitan no solamente reconocer la diversidad, sino aprender y participar activamente en ella. La interculturalidad supone no solamente reconocimiento, sino también participación y una participación activa, donde todos y todas puedan expresar su forma de ser, su gastronomía, su propia identidad cultural, una serie de ritos, tradiciones y una serie de cosas que hacen rica a nuestra cultura a nivel de cada una de las regiones. Como consecuencia del sistema económico, que caracteriza a nuestro país, esto quiere decir el capitalismo, se producen no solo diferencias de carácter cultural, étnico, racial, sino también contrastes en lo que a distribución de la riqueza se refiere. El capitalismo amplifica las diferencias entre los ricos y los pobres. Ese es el perjuicio fundamental en relación de la aplicación del capitalismo y hace que la brecha entre estos dos grupos se agrave, se vuelven grupos antagónicos que siempre van a estar en un conflicto constante. Si a esta realidad añadimos la discriminación cultural, étnica, racial y de género, cuando se excluye a las personas por su sexo, se reproducirán falsas imágenes que promueven la opresión de un grupo sobre los demás, la discriminación cultural y la intolerancia, decir que los negros son ociosos, los indígenas son pobres, las mujeres son inferiores a los hombres, o que los emigrantes fomentan el crimen y la inseguridad, son solo algunas de las ideas equivocadas que alimentan el racismo, el machismo y también la xenofobia. Son aspectos que no contribuyen al diálogo intercultural ni a la unidad nacional que debe primar para que la sociedad en sí pueda desarrollarse y pueda ser activamente productiva. Diariamente se producen episodios en los que se discrimina de alguna forma, cuando se niega el trabajo a una persona por su color de piel, por ser indígena, por estar impedido físicamente de realizar determinadas actividades o debido a su situación económica. Cuando se utiliza a las mujeres como un recurso para vender productos y se las usa como mercancía, cuando se califica negativamente a los emigrantes y refugiados, o se acentúa por medio de insultos y burlas la discapacidad de alguien. Con estas acciones se legitima la opresión de unos sobre otros. Prácticamente nosotros mismos, como ecuatorianos, como hermanos ecuatorianos, pasamos a ser enemigos unos contra otros. Otra forma de discriminación ocurre cuando se insiste en ciertas cualidades físicas, temperamentos o habilidades de alguien y al mismo tiempo se niegan sus posibilidades interculturales. Es común escuchar, por ejemplo, que los futbolistas negros son mejores que los demás porque su raza los hace particularmente hábiles para el deporte. Este es un delantero de raza, que los colombianos son mejores que eh, nego para los negocios que los ecuatorianos son más avesados que los demás o que las mujeres costeñas son más francas que las serranas, porque el clima del litoral influye en su carácter. Son unos ejemplos que nosotros de cierta manera utilizamos y que esto repercute obviamente en el desarrollo de la sociedad. Entonces, estas actividades obviamente contribuyen a la discriminación, a la segregación de todos, de determinados grupos dentro de una sociedad. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que
seguir desechando, puesto que hoy en día con la incorporación de las TICs, de la información digital, de los medios digitales, de las redes sociales que están inmiscuidas en las TICs, hoy en día las mujeres a nivel general han cambiado su forma de ser, han evolucionado en su pensamiento y no solo ellas, sino también la sociedad en general. Entonces, tenemos que ser muy cautos, muy sigilosos al momento de determinar tal o cual aseveración. En cuanto a la comunicación social, la comunicación como tal es el acto fundamental de los seres humanos que les permite definirse como tales y crecer en la sociedad. Comunicándonos podemos desarrollarnos, expresar nuestros pensamientos y sentimientos y contribuir a nuestro crecimiento personal, pero también a nuestro crecimiento social. Todos vivimos en sociedad, todos nos necesitamos unos del otro para conversar, para desarrollar actividades, para miles de cosas. Estamos relacionados socialmente cada uno de nosotros. Vivimos en una sociedad en donde la comunicación es fundamental. Todo el tiempo vemos y escuchamos noticias, hablamos con la gente personalmente o por teléfono o utilizando cualquier medio de comunicación, enviamos y recibimos mensajes y cartas, también estamos sometidos a una constante presencia de publicidad, un bombardeo de publicidad. Cuando ustedes ingresan al internet, cuando ustedes están navegando en sus teléfonos, cuando ustedes están en diversas actividades, ustedes pueden ver que nosotros estamos bombardeados de publicidad. Eso invita, obviamente, a que crezca la parte económica. ¿Qué es lo que nos hace en la publicidad? Orientarnos a que consumamos, a que nos volvamos consumistas de tal o cual producto. En cuanto a las formas de comunicación no es solamente hablar, también podemos utilizar nuestros gestos y también el cuerpo. La comunicación requiere que escuchemos a los demás y estemos en capacidad de devolver un mensaje que exprese lo que pensamos o sentimos de acuerdo con lo que nos ha dicho. Involucra un mensaje de ida y también un mensaje de vuelta. Podemos comunicarnos con los demás a través del habla o compartiendo actividades y con nuestro entorno a través del trabajo, y el contacto también con la naturaleza nos permite comunicar. Todos nacemos con cierta necesidad de comunicación que se expresa en el llanto, la búsqueda de alimento y la capacidad de de percibir lo que nos rodea. Estos aspectos se desarrollan a medida que crecemos. Por ello decimos que la comunicación es un aprendizaje que ocurre a lo largo de toda nuestra existencia, a lo largo de toda nuestra vida. En cuanto a los medios de comunicación, los medios de comunicación social principalmente podemos mencionarles como la televisión, la prensa y la radio. Son instrumentos mediante los cuales nos llegan mensajes, pueden servir para fomentar la comunicación de la sociedad en su conjunto y promover valores sociales y culturales, o para distorsionar la información. También utilizan este tipo de medios de comunicación, manipular o tratar de estandarizar nuestros criterios. Ello depende de la intención con que se transmiten los mensajes y la manera como lo hacen cada uno de los medios de televisión o los medios de comunicación. ¿Qué es lo que pasó en este proceso que nosotros hemos atravesado? Un proceso bastante duro. ¿Qué es lo que pasó con TC Televisión? Muchos pudieron observar, pero nosotros con la incorporación de las TICs, de los diferentes, de las redes sociales, obviamente no solamente nosotros nos llega la información, sino nosotros somos capaces de discernir exactamente qué es lo que sucedió. Entonces, para muchos de los observadores, para muchos de los entendidos, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que pasó con TC Televisión? Que todo fue un teatro, que todo fue un montaje, que no es verdad, ¿no es cierto? Hay cosas que ellos obviaron, hay errores que cometieron y por eso obviamente se puede determinar que puede tratarse de un error. ¿Cómo nosotros llegamos a esa conclusión? Porque prácticamente, ¿qué es lo que pasó? No solamente se transmitió a través de la televisión como medio de comunicación, sino que también a través de las redes sociales.
porque hay, y ustedes ya saben, en la actualidad nosotros somos bastante críticos, somos bastante observativos y eso es bueno. Estamos analizando para afirmar o para refutar cualquier tipo de información que llegue hacia nuestros oídos por medio de nuestros dispositivos electrónicos. Entonces estamos analizando, estamos viendo, estamos discerniendo qué es lo que está pasando. En nuestro país, la mayoría de periódicos, canales de televisión y radios pertenecen a empresas o a personas. Algunas radios, sobre todo en sectores campesinos e indígenas, pertenecen a las propias comunidades y sirven para promover la educación, comunicarse entre ellas y dar a conocer sus necesidades y también sus problemas. Existen también medios de comunicación de instituciones religiosas. Desde hace poco, el Estado ecuatoriano también mantiene medios de comunicación, como es la radio pública y también es un medio de comunicación televisivo. Además de la tradicional radio nacional, hay un canal de televisión y una radio y un diario que pertenece directamente al Estado. Si bien los canales de televisión y las radios tienen propietarios particulares, las frecuencias en las que operan estos medios de comunicación son o pertenecen al Estado. Eso quiere decir lo que se conoce como el espacio radioeléctrico. Eso le pertenece al Estado y no puede ser vendida. El Estado concede frecuencias a los canales y radios para que puedan funcionar, para que puedan transmitir sus señales y llegar a cada uno de sus usuarios, a cada uno de sus trabajos, de sus hogares y puedan ustedes informarse y ver otro tipo de actividades de programación que se transmiten a través de estos medios de comunicación. El primer periódico en circular en lo que ahora es Ecuador fue Primicias de la Cultura de Quito, publicado y fundado por Eugenio de Santa Cruz y Espejo en el año de 1791. El periódico más antiguo que sigue circulando es El Telégrafo, fundado en la ciudad de Guayaquil en el año de 1884. La primera radiodifusora, nos llevamos la bandera Riobamba siempre, por eso es conocido como la ciudad de las primicias. La primera radiodifusora fue Radio El Prado, fundada y desarrollada o emitiendo señales desde aquí, desde la ciudad de Riobamba, en los años 30 del siglo XX. La primera transmisión de televisión en el Ecuador ocurrió en el año de 1959. Eso como una pequeña reseña histórica de los medios de comunicación y su incidencia en nuestro país. En cuanto a la comunicación y también la sociedad, los medios de comunicación social llegan a la mayoría de la población. Por ello tienen la capacidad de influir en las decisiones y opiniones de las personas y del público en general que observa, escucha, lee las noticias o el mensaje en los diferentes medios de comunicación. A veces basta con mirar la promoción de un producto en la televisión o escuchar en la radio para que nos decidamos a comprarlo o que escuchemos varias veces en el día la propaganda política de un candidato para que votemos por él. Los medios de comunicación tienen la capacidad de promover valores culturales, sociales y también educativos. Permiten el desarrollo de los ciudadanos o por el contrario divulgan ideas, hábitos y costumbres ajenos a la realidad nacional y con fines comerciales. Por ejemplo, el famoso Halloween. Ustedes verán que cuando ya llega el Halloween, todas las radios, la televisión, los diferentes medios de comunicación, en internet, en nuestro WhatsApp, perdón, no en el WhatsApp, en TikTok, en Facebook, les llega una infinidad de información acerca de este evento. Este evento no es nacional, no nos pertenece como cultura, ni siquiera sabemos en realidad cuál es el fin, en realidad, por el cual se creó, cuál es el origen de esta festividad, pero nosotros por la fantasía, por el bombardeo constante de la publicidad, poco a poco esa cultura extranjera, esa tradición extranjera, se ha venido y ha calado espacio en nuestra sociedad. Poco a poco nuestra tradicional y nuestra fundamental estructura cultural se ha ido dejando de lado y nosotros hemos tomado como propio hábitos y costumbres ajenas de otras nacionalidades y obviamente que tienen fines
100% comerciales. Los medios de comunicación social forman además una idea colectiva de la situación del país. De acuerdo con sus intereses, pueden construir una imagen de una sociedad estable o inestable, segura o insegura, lo que estamos viviendo en la actualidad, diversa u homogénea. Ello depende de la intención de cada medio de comunicación que pretenda desarrollar. Entre los medios de comunicación y la educación hay una relación compleja. Los medios pueden convertirse en herramientas poderosas para la educación y la formación de los valores de la sociedad. La escuela, por su parte, debe aprovechar las posibilidades de los medios de comunicación que los medios de comunicación ofrecen para difundir los diferentes procesos de educación y obviamente que se socialice con la población en general. Estos son las características fundamentales en cuanto a la comunicación y la sociedad, que es fundamental esa correlación que existe, los medios de comunicación, los diferentes medios de comunicación que tenemos en nuestra sociedad, las formas de comunicarnos que nosotros tenemos dentro de nuestra sociedad, la comunicación social y su función dentro de la sociedad. ¿Qué es lo que permite? ¿Qué es lo que hace la comunicación social? ¿Qué es lo que trata de transmitir? Es lo que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase. Y también hemos visto los desafíos de la interculturalidad en el Ecuador, hacia dónde nos proyectamos, pues un Estado que constantemente está cambiando, está modernizándose, está incorporando determinados derechos y obligaciones relacionados a los derechos humanos y que obviamente son fundamentales para el desarrollo de la sociedad en general. El diálogo intercultural, ¿en qué consiste? Ya hemos visto en el desarrollo de la presente clase los derechos culturales que están establecidos en nuestra Carta Suprema, que es la Constitución de la República del Ecuador, donde se establecen los derechos, las garantías jurisdiccionales, la administración y organización del Estado y otras características más. Obviamente, dentro de los derechos culturales están establecidos los derechos dentro de nuestra Constitución. Hemos visto la interculturalidad y la unidad nacional, qué es lo que significa la interculturalidad y qué es lo que promueve la interculturalidad, que es la unidad entre todos y todas, sin discriminación, sin relego de ninguna persona por su orientación sexual, por su raza, por su religión o por otras características más. Todos somos iguales ante la ley y eso lo determina el artículo 1 de nuestra Constitución. El reconocimiento de los derechos indígenas fundamentales hasta nuestra actualidad. Prácticamente los indígenas en la actualidad han recuperado toda su estructura en relación a la protección de derechos. Y hoy en día eso les ha permitido, obviamente, ganar un espacio bastante considerable dentro de la sociedad, tener políticos, participar activamente en contiendas electorales, en otras actividades participativas que el Estado ha fomentado para que cada uno de nosotros obviamente tengamos una participación activa dentro de nuestra sociedad. De esta manera, señoras y señores, llegamos a la parte final de este proceso educativo, llegamos a la parte final de esta clase. En el transcurso de estos días ya se les subirá el test correspondientes a esta unidad y tienen que estar pendientes para el examen final de toda esta unidad. Así que, señoras y señores, les deseo mucha suerte, sigan cumpliendo con todos los deberes. Tienen ustedes, ya saben, el plazo hasta donde ustedes pueden presentar. Yo ya procederé a hacer un barrido de la plataforma, calificando todas las tareas de pronto de compañeros que se han atrasado en la presentación de tareas. Cada uno tiene derecho a recibir una calificación por el esfuerzo que ha desarrollado, así que cada quien tendrá su respectiva calificación. Señoras y señores, de esta manera llegamos a la parte final. Nos estaremos viendo hasta una próxima oportunidad.